El tema de hoy es el principio de la sujeción y la cura del cáncer en la iglesia, la cobertura. Romanos 13, 1, 2, dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, versículo 1 y 2. La palabra sométase es la palabra upotazo, sujeción. Upo, estar debajo, y tazo, organizar de forma ordenada. Entonces, sujeción, upotazo, es alinearse sobre una misión. Por ejemplo, un hombre tiene una misión dada por Dios. ¿Por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, nuestros hijos para el Señor son una misión que Dios ha dado para el hombre. Y una mujer sujeta lo apoya al hombre en su misión en términos de familia. Entonces, eso es lo que significa sujetarse, estar debajo, alinearse sobre una misión. Es por eso que Dios quiere que su pueblo aprenda a sujetarse primeramente a Él. Santiago 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, sujetarse a Dios es alinearse a la voluntad de Él. Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene algo especial para usted. Entonces, estar bajo los preceptos de Dios es sujetarse a Él. Entonces, estar debajo de su cobertura, de su misión voluntaria. La palabra sujetarse en nuestro tiempo se transformó en algo desaprobado, en algo despectivo, en algo que es como mostrar una debilidad. Cuando aconsejo yo, padres, sujeten a vuestros hijos, pero háganlo con disciplina, pero con amor. Entonces, ¿no será que si yo no uso la fuerza, no uso la autoridad de padre, yo voy a mostrarme débil? Esa es una pregunta que normalmente, naturalmente se hace el padre. Pero esta ley de sujeción no significa debilidad, porque la sujeción tiene que ser hecha con amor, no obligatorio. Entonces, veamos el ejemplo bíblico de una verdadera sujeción en el libro de Esther, de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremendo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de sujeción en la Biblia. Fueron las palabras de Dios de Ruth dichas a su suegra. Hoy en día, la verdad es que muchos de nosotros pensamos, hasta en las prédicas hacemos chistes de las suegras, que no las queremos a las suegras, pero yo les digo que bíblicamente amar a su suegra es una gran bendición. Bendición. Entonces, cuando ambas quedaron viudas, Ruth y también su suegra, Noemí, el texto nos muestra el ejemplo de sujeción voluntaria. Ruth colocó las metas de Noemí como suya. Donde tú vayas, yo iré. Lo que tú hagas, yo también te acompañaré. Donde tú mueras, voy a morir yo. Entonces, lo único que tenía claro ella era Dios, el Señor. Entonces, ella decidió quedarse cuando estaba libre para irse. Había enviudado, ya no tenía un vínculo con la familia, pero ella decidió quedarse. La inclinación por la fe de Noemí también mostró confianza
y antes de todo amor, produciendo un compromiso fuerte, un vínculo definitivo. Entonces, la mejor forma de sujeción es aquella que sucede por amor y no por la fuerza. Ciertamente, Noemí era una persona amorosa. Si su nuera, después de enviudar, quiso quedarse con ella, primeramente se trataba de una suegra amorosa. De esta manera la sujeción se tornó algo agradable y no un sacrificio. Sabía que ese amor de Noemí se iba a transformar en preocupación con una hija más. Entonces es importante resaltar que Noemí no tenía cosas que dar a Ruth. Por lo tanto, era un amor incondicional, sin intereses materiales. En la citada declaración, solo una persona estaba definida, la persona de Dios. Y nada más. No estaba definido dónde sería su posada, dónde iba a vivir. No estaba decidido dónde sería su muerte. No estaba decidido el local de su sepultura. Pero sí estaba decidido que ella iba a seguir a Dios, iba a seguir a Jehová. Entonces, como pueblo, sucedería la muerte donde les toque, donde tú estés, yo voy a estar y ahí también voy a morir. Qué tremendo. Muchas personas solo se someten a otras cuando tienen las informaciones y todo preciso, y principalmente cuando ven las ventajas. Ruth sabía que podía confiar en Dios. Si usted se sujeta a una persona, en primer lugar, sepa que estas cosas son de Dios, así lo estableció el Señor. Y la experiencia de la suegra de Ruth puede inspirarnos a nosotros a ser personas sujetas. La sujeción es una actitud que produce actos de obediencia al estar sobre autoridad. Entonces, algo muy poderoso apreciado que vio el Señor en una persona que tenía fe fue el grado de sujeción, que lo acompaña a un grado de confianza en Dios, porque la sujeción entonces se hace porque uno confía en lo que Dios está haciendo a través de la persona. Vea usted, Mateo 8:10 dice: respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo. Este centurión tenía más fe que los propios discípulos. Preste bien atención. En Jerusalén dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es muy importante, muy importante. Vea usted lo que produce la sujeción. En la secuencia del relato bíblico, Noemí, fuera de ese egoísmo centralizado de las personas que son cobertura, le dijo: mi nuera, este hombre te va a ir bien, es el rey, puede suplir tus necesidades, te va a llevar por buen camino, porque es un hombre serio, es un hombre bueno. Como que, vamos a decir, se olvidó que su hijo estaba muerto, dijo, tiene derecho a reconstituir su vida, y prácticamente la aproximó a Boaz, quien vendría a ser su marido. ¿Y qué sucedió? Boaz la sacó a ambas de la pobreza, entonces de la miseria en la cual vivían. Noemí tenía otra nuera llamada Orfa. Ella también podía haberse quedado con Ruth, pero ella optó por su libertad. Yo quiero hacer lo que vea conveniente y yo entonces yo me salgo de aquí. Pero entonces la Biblia dice que no pasó nada con ella. Ni siquiera la nombra más a esta hermana de Ruth llamada Orfa. Y ellas alzaron otra vez su voz, dice Ruth 1:14-15, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella.
pero sabemos la respuesta: yo me voy a quedar contigo, tu Dios será mi Dios. Entonces, esta fue la última información que tenemos sobre Orfa, y no encontramos su nombre nunca más mencionado en el relato bíblico. Mas Ruth sabemos que se casó con Boaz y tuvo un hijo llamado Obed. Este engendró a Isaí, y usted sabe padre de quién es Isaí. ¿De quién? De David, del linaje de David, por causa de la obediencia, de la sujeción de una mujer. La Biblia dice, Mateo 1:5, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Qué tremendo. Entonces sabemos que de ese linaje vino Jesucristo. Entonces, si la sujeción fuese cambiada por independencia, ¿qué sucedería? La historia no sucedería de la misma forma. Lo mínimo que sucedería es que otras personas tomarían parte de la historia y Dios haría diferente, pero no sería la misma genealogía. La sujeción crea vínculos de obediencia. Cada uno de nosotros necesitamos como individuo, tenemos algún grado o nivel de autonomía. Nadie nos puede obligar y qué es lo que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro hogar. Somos una casa. Cada uno tiene sus particularidades. Pero en sí, sabemos que mientras más grande es el proyecto que Dios tiene de Dios para con nosotros, mayor es el vínculo necesario con otras personas. Y es necesario aprender a trabajar en equipo. La independencia plena conduce a la soledad y conduce al fracaso. Una de las peores cosas es el hombre estar solo. Y cuando yo digo solo, es aislarse, en querer resolver los problemas solo. Alguien dijo, este asunto entre yo y vos es solamente entre yo y vos, no tenés que comunicarlo con nada. Porque yo soy tu líder, vos no podés comunicarle a nadie, porque yo soy el que dirijo tu vida. Eso es, lo mínimo es abusivo, porque tenemos libertad de nosotros expresarnos. Si yo estoy haciendo una cosa buena, no tengo que tener temor de que se ventilen las cosas. Porque en el reino lo que buscamos no es adueñarnos de las personas, sino solucionar sus problemas. Entonces, mis amados, lo peor es andar solo. La Biblia dice en Eclesiastés 4, 9, 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo no quiero con esto defender cualquier tipo de sujeción, porque sabemos que en el mundo existe una autoridad que es ejercida en dominio, control, con abuso, que viola normas, leyes. Contra ese tipo de autoridad, Dios no nos pide que nos sujetemos. La obediencia, que lo obedezcamos, quiero decir. La sujeción se hace, pero no necesariamente la obediencia. Entre tanto, no podemos ignorar la enseñanza bíblica sobre sujeción, que la falta de sujeción acarrea problemas para nuestras vidas personales. Muchas veces destruye vidas, familias, ministerios por causa de ser insujetos. Entonces, Efesios 5, 21, 24 nos da una clase específica para que todos los creyentes observen el principio de sujeción. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Ojo,
Esto muchas veces es usado por los maridos para explotar a sus mujeres. Dice, vos tenés que sujetarte porque yo soy tu autoridad, soy tu cabeza. ¿Es así que funciona? No, digo, ¿quién dijo no? Bien hecho. Es así, no funciona. El marido que es cabeza está entendiendo que la función de cobertura es protección y él tiene que estar dispuesto a dar su vida por proteger a su esposa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 9 nos habla de cómo debe funcionar este mundo de sujeción. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué está diciendo? Ustedes, padres, no lo van a obligar a su hijo a ser a la fuerza obediente, sino disciplina, amonestación del Señor. Entonces, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Entonces vamos a analizar un poco la actitud de Ruth. Noemí puso como objetivo de su vida, si una persona se sujeta, la responsabilidad pesa sobre la persona que es el líder, que está sobre cobertura. Entonces, así la vida, la felicidad de su nuera, él quedó como siendo responsable. Es tremendo. Así serán los mejores líderes. Cuando usted tiene una persona que se sujeta, este líder se va a quebrar él, pero va a hacer la voluntad de Dios para con él. Así entonces, la sujeción bíblica es someter nuestro deseo y nuestra voluntad a la voluntad de otro, porque proviene de la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabe? Eso es tremendo. La palabra nos dice que debemos sujetarnos unos a otros en temor de Dios. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra en el Nuevo Testamento, putazo, no es usada para describir una obediencia involuntaria a las órdenes humanas o controlar a alguna persona. El control, yo digo siempre, provoca ¿qué? Quiero saber quién es. Rebelión. Si un hijo se siente controlado, fiscalizado, ¿cuál va a ser su procedimiento de él? Rebelarse. Entonces llega un tiempo en que nosotros a los hijos tenemos que explicarles los principios de Dios y decirle esto va a sembrar y esto va a cosechar. Si esto siembra, esto va a cosechar, porque yo no puedo obligarlo a usted a hacer la voluntad. Es la chance que tiene de volverse a Dios. Porque si usted quiere obligarlo a la persona que está en rebelión, le va a hacer cosquillas las órdenes, los deseos que usted tenga en relación a ellos. El Señor siempre nos mostró dos caminos. Yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Escoge tú para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Qué tremendo. Entonces, Lucas 2:51 nos muestra esta palabra upotazo que está 30 veces en el Nuevo Testamento y nos muestra que Jesús era sujeto a sus padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces usted puede decir, pero hubo un momento en que Jesús como que se escondió de sus padres y se quedó en Jerusalén, permaneció en Jerusalén. ¿No fue considerado esto un pecado? ¿Por qué? ¿Acaso no le pidió permiso? Ni entonces vemos que no le dijo específicamente
No sabemos los detalles, pero acá hay un principio que yo quiero que lo haga notar. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, por lo tanto ese acto no fue pecado. ¿Por qué no fue pecado? Lucas 2, 48, 49 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La sujeción del Padre Celestial está primero. Lo vemos aquí sutilmente escrito de esta manera. Existe un contexto que es diferente de la palabra sujetan, pero no es la misma palabra, es upotasetai. Hay una variación que dice obligar a alguien a obedecer a la fuerza. Ese no es el tipo de sujeción que se refiere el Señor. Eso naturalmente y lo podemos hacer nosotros, pero no es a personas, son a los demonios que tenemos que obligar a obedecer. Entonces la Biblia muestra, por ejemplo, en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Esa palabra es la variante, en tu nombre. Entonces, en ese contexto, el someterse a otro en sentido de ejercer fuerza, vemos un poder sometiéndose a otro poder, en sentido militar. Yo lo comparo como una competencia de artes marciales. El ganador lo sujeta al inferior y lo obliga a sujetarse, a quedarse dominado, tanto así que el árbitro está atento porque está tan inmovilizado que a veces no se da cuenta y él mueve los dedos y dice, me rindo, me sujeto. Eso es un acto de sujeción a la fuerza militar. Pero esta no es la forma a la cual se refiere Jesús. Jesús nos llama y nos dice, ustedes entre discípulos sujétense bajo la norma del amor primeramente. Mateo 20, 25, 27, entonces Jesús llamó y le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a ser? Servidor. Mire usted, servidor de todo. Entonces el Señor Jesucristo no vino a ser servido, dice que vino a servir. Y Él quería mostrarlo a tal punto que antes los sirvientes de la casa lavaban los pies a los hombres importantes. Entonces llegó Jesucristo y de cierta manera quiso dar la enseñanza y Él se ciñó una toalla y trajo una vasija de agua y le dijo, yo quiero lavarle a ustedes, mis discípulos, sus pies. No, Señor, no vas a hacer esa cosa ridícula, yo no lo voy a permitir, dijo Pedro, como diciendo, yo no voy a permitir que mi patrón, mi amo, mi Señor se rebaje a tal punto de lavarnos los pies. Y le dijo, si tú no lo haces, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y justamente le estaba enseñando esa visión. Entonces Pedro le dijo, si es así, Señor, no solamente mis pies, sino dame un baño entero, le dijo. Bueno, entonces, ¿sabe? Es por eso la diferencia entre sujetarse a la fuerza y a la forma de sujetarse por amor queda claro. Entonces Lucas 10, 20 dice, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces yo quiero decirle que la sujeción, antes que dar órdenes, antes que mandar, antes que dominar, antes de ejercer presión sobre la persona, es cuidado, es amor, es protección. La piel es figura de la cobertura de la iglesia. Wow, dije yo, como soy médico, entonces pasé a estudiar. Y yo supe que la piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Ella mide 2 metros cuadrados y su espesor varía entre 0,1 milímetro en los párpados a 1,5 en el talón. El talón, la piel es más gruesa. Y su peso es 5 kilogramos. Y tiene una estructura especial, tiene 3 coberturas diferentes.
Entonces, la primera, hipodermis, la segunda, la dermis, y la tercera es el tejido subcutáneo. Y entonces yo dije, si esto es figura de la cobertura en la iglesia, ¿cuáles son las 3 capas de protección? El Señor me mostró que la dermis, que la función protectora contra las bacterias, contra los hongos, contra los virus, es la primera línea de extensión, es la cobertura eclesiástica. Ustedes pertenecen a una cobertura donde la iglesia dirige con principios, visión, misión, y cuando usted se congrega a un lugar, está diciendo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de esa iglesia. Y entonces hemos entendido que inclusive los nuevos que están viniendo a nuestra iglesia van a tener, y que son de otras iglesias, van a tener que entender cuál es nuestra misión, nuestra visión y cuáles son nuestros principios como iglesia para no tener problemas. Porque es la cobertura externa. Entonces, es la que cuida las doctrinas, las visiones. Entonces, porque hoy en día existe de todo. Lamentablemente les quiero decir que no todo lo que brilla es oro. Nuestra iglesia tiene una línea, es pentecostal, sí, porque creemos en el Espíritu Santo. Es arminiana, sí, porque creemos que la salvación no está garantizada a no ser que nosotros obedezcamos la palabra. Y no porque el Señor la quite, entendemos que usted puede despreciar un regalo, usted puede echar fuera algo que le regalan. Y la salvación sabemos que es gratis, es un regalo. Entonces, las personas que se congregan aquí no pueden ser engañadas, tienen que saber que somos arminianos, que somos una iglesia pentecostal, que cree en el Espíritu Santo, que somos una iglesia ministerial. Las personas tienen que entender que van camino a ejercer un ministerio. Cada ministerio, ya sea el de mujeres, ya sea el de hombres, ya sea el de jóvenes, tiene que saber que apunta a que las personas que están allí caminen a ejercer un ministerio en la iglesia. No son los dueños, no tienen que apoderarse de ellos. Esa es la cobertura exterior, epidermis. Ella inclusive no tiene vínculos de vasos específicos, ¿no? Ella se alimenta por medio de la segunda cobertura. Cuando las personas llegan a la iglesia y nosotros fallábamos, por eso estábamos con cáncer, me dijo el Señor, ese cáncer es figura de la iglesia. Los líderes están con cáncer y hay un cáncer con peligro mayor en la iglesia. El cáncer, el melanoma, en la iglesia. Entonces entendí que si nosotros los líderes no ejecutamos una verdadera cobertura, entonces las personas van a estar sueltas. Entonces, cuando la iglesia, las personas están sueltas, no tienen su hermano mayor, un hermano que los cuide, no tiene la segunda capa de protección. Y es ella la que nutre la cobertura del hipodermis, de la epidermis. Entonces, porque esta es a través de ¿cómo se llama? La dermis, desempeña también una posición protectora y es la segunda línea de defensa. Tiene un espesor de entre 20 a 30 veces mayor que la epidermis. Estas capas profundas contienen folículos pilosos y son músculos también que, entre otras palabras, nutre la epidermis, nutre el gobierno. Entonces, ¿sabe? El gobierno necesita de este tipo de cobertura para que la iglesia funcione. Entonces existen estos 3 coberturas para andar juntos. La cobertura institucional, la cobertura personal y la cobertura ministerial. Entonces, usted trabaja en un ministerio, respete a sus autoridades, respete a sus líderes, sujétese a ellos, pregúntele a ellos. Eso es caminar con armonía. Hay personas que dicen, ya yo no soy de la iglesia cristiana, de la familia central, yo pertenezco a este. Entonces, y viola los ministerios y desrespeta a las autoridades. Eso no agrada a Dios. Tenemos que trabajar con armonía. No se trata de dominio, de poder, de control. Se trata de extirpar el cáncer en la iglesia. ¿Sabe por qué cáncer? Porque crecer independiente, eso se llama cáncer en medicina. Si yo tengo una célula en cualquier órgano que no depende del control central del cuerpo, del organismo, entonces puede crecer hasta más.
pero igual es dañino y va a afectar otro órgano. Entonces, hermano, yo le hablo en el nombre de Jesucristo. El Señor se regocijaba cuando yo oraba por este tema. Entonces yo tengo un apelo hoy para ustedes. La cobertura institucional tiene el propósito de que no seamos niños llevados por doctrina de vientos, de modalidades, porque hay la doctrina de la prosperidad que dicen, entonces, ¿qué es lo que piensa la iglesia? La iglesia no tiene problemas con que haya ricos en la iglesia. La iglesia no tiene problemas con que haya pobres en la iglesia. Lo que la iglesia quiere expresar es que haya pobres de espíritu, necesitados de Dios, bajo la cobertura del Señor. Y Dios los levanta. Hay gente empresario, hay gente obrero, y todos son bienvenidos. Así era en la iglesia primitiva. Estaba Pedro, que tenía industria de toldo, y estaba Juan, que era un pescador, junto con Pedro. Y Pablo era el de los toldos. Él vendía toldos y al comienzo él apoyaba a la iglesia, y después entonces llegó un tiempo en que él necesitó de las ofrendas de la iglesia. En la iglesia no hay ricos ni pobres, no hay judíos ni griegos, no hay collas ni cambas, no hay los poderosos intelectuales y los ignorantes. Todos somos uno en el Señor. Dios quiere que nos unamos como una familia. Eso sí, somos familia. Somos familia. Mismo que tengamos diferencias. Quiero llamar a que ustedes se pongan de pie. Van a recibir la bendición pastoral, los diezmos rezagados. Y yo quiero invitarte a ti que estás viendo por la televisión, por la internet, que te invitamos a que hagas parte de nuestra congregación, que vengas aquí, que te comuniques con nosotros, porque estamos para ayudarte, para servirte, y estoy seguro que Dios tiene algo especial para tu vida. Que el Señor te bendiga. Padre amado, bendito Dios, estamos en tu presencia en esta mañana, y Señor, yo en este momento soy canal de bendición para tus hijos. Quiero en tu nombre bendecir a todo hombre, a toda mujer que ha venido a este lugar. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tu Espíritu Santo está, Señor, sobre cada uno de ellos. Los bendigo, que ellos sean bendecidos hoy. Esto quiere decir capacitados para ser exitosos, capacitados para moverse bajo tu dirección, tus propósitos, porque tú lo tomas de la mano. Señor, oro para que toda enfermedad sea cesada, sea curada, sea echada fuera de nuestra vida. Declaro, Señor, que la unción de tu Espíritu está sobre cada persona para que pueda obedecer los principios de la palabra. En relación a las finanzas, que puedan, Señor, gastar aquello que puedan hacer un círculo cerrado, no gasten más de lo que pueden, que paguen las deudas, que hagan el diezmo, las ofrendas, que dispongan, Señor, a honrar a las autoridades, y bendecimos este dinero depositado en el alfolí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor.